call. The Bulls back in place the protections of Roe v. Wade. Bienvenidos al plató de televisión de Europea Media en el campus de Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea de Madrid. A este segundo especial que hacemos de las elecciones presidenciales en Estados Unidos 2024, en donde Donald Trump se ha proclamado flamante vencedor tanto en la carrera hacia la presidencia como en los resultados también en el Congreso. Un enorme poder el que tiene por delante el nuevo presidente, que ya lo fuera en la legislatura de 2016, polémico, bien conocido por todos, y una profunda crisis también en la que entra el Partido Demócrata, que ha perdido gran parte del poder que tenía y la posibilidad de continuar con el gobierno de Joe Biden. Tenemos para analizar estos temas, tanto la campaña como las consecuencias de la que puede tener la nueva presidencia de Donald Trump, un conjunto de invitados y colaboradores de la Universidad Europea de Madrid en este programa especial que están realizando los alumnos de Comunicación Audiovisual, dirigiendo Javier Pérez Sánchez, y que cuenta con la colaboración del vicedecano, en primer lugar, del área de Relaciones Internacionales, Rafael Calduch, el doctor Calduch, especialista además en Estados Unidos. Muchas gracias, Chema. Sí, de hecho es un honor estar aquí con vosotros y que me hayáis invitado a participar en esto, y también tener a nuestros alumnos de Relaciones Internacionales, de público, que espero que nos hagan unas buenas preguntas. Estoy seguro de ello. Y junto a Rafael Calduch está la profesora Gabriela Brochner, que es profesora del grado de Relaciones Internacionales, especialista además en cuestiones de seguridad y defensa. La OTAN seguro que va a ser uno de los temas de los que hablemos. Muchas gracias por la invitación, y sí, probablemente creo que especialmente para la Unión Europea la OTAN va a ser un tema central a raíz de la elección de Trump. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y quién va a estar conmigo presentando el programa? Pues una estudiante de Periodismo y Relaciones Internacionales, Aicea Ibáñez. Buenos días, Aicea. Pues muchas gracias, encantada de estar aquí hoy con vosotros. Muy bien, lo primero que te vamos a pedir es que nos des algunos datos sobre los resultados de la pasada noche electoral. Vale, pues las elecciones fueron el pasado martes 5 de noviembre y a día de hoy los resultados son los siguientes. Donald Trump y el Partido Republicano cuentan con 295 votos y el Partido Demócrata, que es el de Kamala Harris, con 226 votos. 270 son los necesarios para ganar, con lo cual podemos ver que Donald Trump ha superado con creces el número esperado. Si nos centramos en algunos datos más concretos, por ejemplo en los estados bisagra, en algunos estados como Pensilvania, Wisconsin o Michigan ha destacado con más del 90-95% de los votos. También destacar que el voto árabe se lo ha llevado también Donald Trump, y esto puede ser también porque el Partido Demócrata a lo largo de su campaña ha ido apoyando a Israel, y esto ha hecho que el voto se movilice hacia el otro lado. Y también comentar que el Partido Demócrata ha sacado más votos en estados más urbanos, más donde hay ciudades grandes, y el voto rural, en cambio, se lo ha llevado el Partido Republicano. Ese tradicional, claro que sí, muchísimas gracias, ese tradicional medio oeste que ha vuelto nuevamente a responder con el color rojo a la propuesta de Donald Trump. Vamos a empezar por el vicedecano. Rafa, ¿cómo ves, Rafael Calduch, cómo ves este resultado? ¿Cuál es la primera valoración que hiciste cuando lo viste y ahora después de que han pasado 2 días? Pues mira, lo primero es que a mí me sorprendió que no hubiera sido más reñido. Es cierto que esperábamos, porque el impulso que tomó Kamala, nada más empezar la campaña, yo creo que para distanciarse del tema de Biden fue espectacular, pero también es cierto que ha ido perdiendo un poco de fuelle a medida que ha pasado el tiempo. Yo me esperaba algo mucho más reñido. Al principio, a medida que iban saliendo los datos, el mapa era similar a lo que había habido en 2020, por lo que todo era, al final, los estados bisagra. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido más de esto ha sido en el sentido de que estaba pronosticado, pero no teníamos datos para constatar si al final iba a pasar o no, era ese trasvase de votos, no solo de los latinos, ¿vale?, que ha sido una cosa importante, sino también de otras minorías, como ha señalado nuestra compañera antes. Y creo que eso es algo que es en lo que nos vamos a centrar en el análisis a posteriori. De hecho, con los datos del censo de 2023, una de las cosas que se vio fue que los latinos empezaron a abandonar las zonas urbanas, empezaban a irse a las zonas rurales, que han votado masivamente por Donald Trump en todos los estados bisagra. En todos los estados.
efectivamente, de esa nueva sociedad, ¿no? Que decía, en una sociedad de Estados Unidos en la cual ya la población blanca ya no es tan mayoritaria, ha pasado un poco tiempo del 70% al 58%, ya una sociedad mucho más diversificada. Decían los demócratas, ahí viene la ola de la diversidad, va a arrastrar al Partido Demócrata, ¿no?, hacia la victoria. Pues no ha sido así, No. ahí ha pasado algo diferente. Algo así ha ocurrido también con las cuestiones de índole social, ¿no, Gabriela? Porque hay los debates ahí de estos culturales, ¿no?, históricos en la democracia de Estados Unidos, ¿no?, el aborto, las cuestiones de la igualdad de género, los distintos cuestiones también de la mujer. Una mujer se presentaba por el Partido Demócrata. ¿Cómo ves esa cuestión más social y cómo ha afectado a la campaña y qué ha pasado ahí? Efectivamente, ¿no? Yo creo que hay una serie de cosas en la campaña que han sido fundamentales para poder entender por qué Donald Trump gana y no Kamala. Quiero decir, Kamala, entre las propuestas de campaña, sí es verdad que ha tenido lo que llamamos propuestas identitarias, ¿no?, que tienen que ver con el reconocimiento de las minorías, con las políticas vinculadas a las diferentes identidades, no solo de género, pero también raciales, ¿no? Tenía esa apelación. Pero una de las cosas que las encuestas estaban mostrando muy claramente es que la mayor preocupación en Estados Unidos era la economía. Quiero decir, cuando existe una percepción que no necesariamente se va a traducir en números, ¿no?, pero mucho más la percepción, la opinión pública de que la economía no está bien, y Kamala representando un proyecto a la vez nuevo pero a la vez vinculado al anterior, ¿no?, no tenía los mismos ojos de ese cambio que podía tener Trump en relación a lo que pensaba la población. Entonces, al centrarse en algunas demandas identitarias o al centrarse en grupos minoritarios, hay una preocupación que era común a toda la población, que es la economía, ¿no? Y creo que en ese sentido, aunque ella represente un poco esa modernización en el discurso político y en el debate sobre incluir diferentes pautas, cuando estamos hablando de un macrotema como la economía, yo creo que es algo que las personas van a priorizar. Quiero decir, yo puedo salir a defender los derechos, pero yo tengo que sentir que mis condiciones de vida están garantizadas, y si la percepción de la población no es así, esas pautas identitarias no son suficientes para poder mantener un programa de gobierno. Uno de los primeros motivos o temas, efectivamente, de campaña, la economía. Además, insisten ahora mucho los analistas en que la inflación ha podido también contribuir a esa variación del voto. Es decir, la economía ha ido muy bien en las grandes cifras, pero sin embargo, con Biden, pero sin embargo, la inflación ha podido afectar a las clases medias en los últimos, sobre todo, meses, y al conjunto de la legislatura, y eso ha podido tener también algunos efectos, ¿no? Seguro que Aicea tiene alguna pregunta. Sí, creo que, bueno, como habéis comentado, no se esperaba que fuese tan desmarcado este resultado, y ha habido bastantes sorpresas a nivel internacional. Entonces, no sé, me gustaría saber cuáles creéis que van a ser las primeras respuestas que se van a dar políticamente a nivel internacional, las medidas que se van a empezar a tomar. Ya sabemos, como hemos comentado antes, que hasta enero, de momento, va a ser presidente electo y Joe Biden seguirá siendo el presidente funcional, pero hasta entonces, no sé si me podéis comentar un poco qué pasos creéis que se van a dar políticamente. Vamos a dejar a Rafa. Bueno, muchas gracias. Pues aquí han salido ya titulares que básicamente lo que dicen es que los rusos han sacado el caviar y los húngaros han abierto las botellas de champán. Y yo creo que eso es un gran resumen de qué es lo que va a pasar. Lo primero que vamos a hacer, yo creo, todos los europeos, es empezar a apretarnos el cinturón, porque vienen definitivamente más aranceles. Si algo tenía claro Donald Trump, que recordemos que es una figura a la que todo el mundo o una gran parte del electorado que le vota le reconoce solvencia a la hora de la gestión económica, cosa que no pasaba, entre otras cosas porque él es empresario, y en Estados Unidos ser empresario y luego tener un cargo político es una cosa importante, ¿vale? Haber demostrado esto es importante. Entonces, lo primero que vamos a hacer los europeos es apretarnos el cinturón, porque lo primero que va a exigir va a ser lo que ya hizo en la anterior presidencia, que es que empecemos a gastarnos más en nuestra propia defensa. Eso de entrada. Y segundo, yo creo que va a haber una cosa importante, y es: las dinámicas de la política exterior de los Estados Unidos son difíciles de cambiar. Es como un barco que para que gire tiene que pasar un poco de tiempo. Entonces yo creo que al principio esto que promete la guerra se acaba en 24 horas, bueno, pues ya sabemos que Trump es muy de eslóganes, que luego llegan o no llegan. Y entonces yo creo que
Él va a querer darle un rumbo para diferenciarse, porque él es, para algunos temas, bastante aislacionista, tiene esta, digamos, tradición aislacionista de los Estados Unidos, y hay otros en los que no se va a poder desmarcar. No va a desmontar la OTAN en estos 4 años que le quedan, por mucho que lo intente, con lo cual, pero sí que va a tener que empezar y va a pautar qué es lo que ya no quiere hacer. Y eso es muy importante. Con lo cual, yo creo que debemos estar muy a la expectativa de los 100 primeros días, porque van a ser los que van a marcar por lo menos su primer año, que es crucial. Recordaos además que estos 2 primeros años son los únicos de verdad importantes, porque luego él no se puede volver a presentar, con lo cual habrá que buscar un reemplazo. Y ahí yo vería qué es lo que hace Vance, que le ha gustado la campaña y le ha gustado la posición. Y yo me centraría en los 100 primeros días y a ver qué propone. Recordar que Donald Trump, pese a ser aislacionista, una de las cosas que hizo fue cambiar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo implícitamente la capitalidad de Jerusalén para el Estado judío, y eso es un cambio drástico en la política del conflicto árabe-israelí, por ejemplo, de los Estados Unidos. Efectivamente. Luego entramos además en analizar puntualmente algunos de los conflictos abiertos, si os parece. Gabriela, en esa perspectiva hay un poquito, ¿no? ¿Qué impresión se ha llevado el entorno internacional? También haciendo algunas referencias, si te parece, profesora, a América Latina, ¿no? Países de América Latina, ¿cómo se lo han recibido? Yo creo que hay algunos aspectos que tenemos que tomar en consideración y que son importantes también para entender la reacción de los países, especialmente los latinoamericanos, ¿no? Trump fue electo democráticamente, 5 millones de votos no dejan duda ello, ¿no? Por lo tanto, eso ha hecho con que, bueno, su victoria ha tenido que ser reconocida por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. Eso no significa que haya sido bien recibida. Quiero decir, en América Latina estamos pasando por un nuevo cambio, ¿no? No es el mismo escenario político que Trump tuvo en las elecciones anteriores. Ahora es verdad, por ejemplo, que vemos mucha afinidad de Milei con Trump, lo contrario hay que verlo, ¿no? Porque Trump es verdad que se mantiene con cierta distancia y se preserva en ese sentido, pero también vamos a tener presidentes como el de Brasil, Lula da Silva, o presidentes como Gustavo Petro en Colombia, que van a intentar hacer un balanceo de poder en la región, ¿no? Que no van a aceptar ese liderazgo de Trump en la región tan fácilmente, y entonces, bueno, habrá que repensar en cómo se van a establecer esas relaciones con Estados Unidos, tanto por parte de Colombia como por parte de Brasil y de Trump, ¿no? O sea, se sabe que en la última legislatura de Trump, por los conflictos con Venezuela específicamente, sí que ha habido un mayor acercamiento a Colombia y a Brasil, por ejemplo, en torno al control de la migración y al control fronterizo que había en la región de Venezuela, y eso ahora, aunque hayan divergencias políticas a raíz de las últimas elecciones venezolanas, que las hay, no va a ser tan fácil, ¿no? Instigar alguna tensión o conflicto interno no va a ser tan fácil, porque ahora está contando con 2 liderazgos fuertes, especialmente el liderazgo de Brasil en la región, que se retoma, ¿no? Con muchas ganas de convertirse en el líder regional. Hombre, yo creo que ahora, desde luego, coincido contigo, uno de los que debe estar también descorchando el champán es Milei, ¿no? Debe estar ahí muchísimo más afín a esa posición libertaria que tiene Milei. Estamos en el plató de Europea Media, en la Universidad Europea de Madrid, hablando de las consecuencias de la victoria de Donald Trump, de las elecciones, al fin y al cabo, presidenciales, y está realizando este programa los estudiantes de Comunicación Audiovisual, pero tenemos también, como decía Rafa Calducha, los estudiantes de Relaciones Internacionales, de Periodismo y Relaciones Internacionales y de Derecho y Relaciones Internacionales en el plató. Estoy seguro que ya pueden ir preparando alguna pregunta, no sé si la tienen ya, mientras me lo indican, si la tienen o no. Me parece que sí, ya le podéis pasar el micrófono, pero vamos a hacer brevemente, siguiendo la pregunta que hacía Aiceya, una precisión más. Rafa, ¿cómo se va a tomar el gobierno español, o cómo debe de tomarse el gobierno español la victoria de Donald Trump? Bueno, Chema, esas son 2 preguntas, Dos pero preguntas. yo te las respondo. ¿Cómo se lo va a tomar? Mal. De hecho, sabéis que Donald Trump, durante la campaña para nuestro gobierno, ha sido como un exponente más de esta ola de la ultraderecha, y además muy reaccionaria, que es en parte cierto y en parte no. Pero ¿cómo se lo debe tomar? Pues bien, Estados Unidos es un socio estructural y además es un aliado necesario para la seguridad española.
Y yo creo que por lo menos la ministra de Defensa eso lo tiene claro. No voy a hablar del resto, pero la ministra de Defensa desde luego sí. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Pues yo creo algo que José Luis Rodríguez Zapatero aprendió a base de enfrentarse con la dura realidad, que es mantener el perfil más bajo posible. Porque, digamos, todo este discurso anti-ultraderecha lo podemos circunscribir a Europa, a España, y se puede quedar aquí, no tiene por qué trasladarse al otro lado del Atlántico, pero la relación con Estados Unidos no solo hay que preservarla, sino que hay que hacer, aunque sean mínimos esfuerzos, por mantenerla y profundizarla. Son importantes para nosotros desde todos los puntos de vista y creo que si hay algo que yo siempre le he concedido al presidente del gobierno es que es un tío inteligente. Otra cosa es que me guste o no me guste lo que haga, me esté más de acuerdo o menos, pero además tiene un instinto político muy fuerte. Y yo creo que ese instinto político muy fuerte le va a llevar a no entrar en conflicto con Trump. Al contrario, creo que cuando pueda mantendrá un perfil bajo en la medida de lo posible y cuando sea una cuestión de conflictividad lo llevará lo mejor que pueda. Pero no creo que vaya a haber un choque por nuestra parte y no debería. Le ocurrió a Felipe González con Ronald Reagan hace ahora algunas décadas y precisamente de aquel alejamiento de sus posiciones, sin embargo, la relación entre Estados Unidos y España fue muy positiva. Tenemos ya una pregunta de Javier, estudiante de tercero de Relaciones Internacionales. Venga, adelante. Hola, buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación al plató. Soy Javier, estudiante de Relaciones Internacionales, y mi pregunta va un poco relacionada con la economía. Hemos visto que Trump es un factor económico enorme y respaldado está en bolsa por las compañías americanas, como hemos visto una subida creciente esta semana. Os quería preguntar sobre el factor de la guerra económica con China o cómo la economía americana puede evolucionar en estos 4 años. Gracias. Pues Gabriela, ¿no? A lo mejor. A ver, la cuestión económica es muy importante, además es interesante que tengamos en consideración que es precisamente la respuesta de Trump que están esperando los estadounidenses, ¿no? Sí creo que es importante que tengamos en consideración algunos factores, que es, bueno, ha estado 4 años fuera, hay que ver cómo va a retomar las relaciones con China. También creo que en ese sentido el crecimiento de los BRICS, la creación del Banco de los BRICS, también va a tener un papel fundamental y puede ser un determinante a la hora de que Estados Unidos defina determinados movimientos, ¿no?, que va a tener, porque bueno, encontramos una China que está fortalecida. Por otro lado, podemos tener la intermediación de Putin, ¿no?, para poder quizás apaciguar un poco más, porque nos acordamos del conflicto sobre el 5G y otras cuestiones con China que fueron realmente aspectos que marcaron mucho, ¿no?, la presidencia anterior de Trump. Y creo que en ese sentido sí que es importante que prestemos atención a ver cómo va a ser el comportamiento de ambos países. Yo creo que el proteccionismo, ahí por reforzar lo que dice Gabriela, yo creo que el proteccionismo se va a reforzar. O sea, no se va a volver un país aislacionista ni un país proteccionista, pero sí va a haber medidas proteccionistas porque la producción interna se quiere reactivar en distintos sectores, desde luego lo energético, pero otros muchos. Entonces las tasas ahí, la inflación, las tasas a la importación, yo creo que, tal y como decía también Rafa, van a aparecer y se van a incrementar. La competencia con China, de una manera clarísima. No solamente van a ser unas tasas para frenar esos productos tecnológicos y estratégicos, sino que yo creo que efectivamente se van a ver incrementadas en otros muchos aspectos. Rafa, no sé cómo lo ves tú. Bueno, muy brevemente. Recordar 2 cuestiones fundamentales. La economía china es subsidiaria de la estadounidense y no al revés. Eso es importante. Quien compra es Estados Unidos y, por lo tanto, quien tiene la capacidad de escoger si quiere otro proveedor es Estados Unidos. Entonces tenemos que tener siempre esto en cuenta porque Trump lo tiene clarísimo. En una guerra comercial entre las 2 partes, el impacto no va a ser igual en las 2 partes. Sobre todo porque la mayor parte del comercio estadounidense está centrado precisamente en aliados y socios estratégicos, Japón, Unión Europea, México, Canadá, y por lo tanto esa parte la tiene cubierta. Yo lo que creo es que
la respuesta de los grandes fondos, de los actores fundamentales de la economía estadounidense a nivel doméstico, va a ser en general positiva a esta nueva presidencia de Trump, y eso probablemente dinamice, como en la última presidencia, la economía estadounidense. Recordar que fue precisamente durante el mandato de Trump que los Estados Unidos volvieron a ser independientes a nivel energético gracias al esfuerzo que se hizo para la producción de shale oil y shale gas, y eso es fundamental en la estrategia de seguridad estadounidense porque ya desde 2018 no dependen de nadie. Entonces, ¿le va a dar capacidad de acción internacional? Yo creo que sí. Y creo que además Trump sabe manejar la economía y la entiende, que es algo importante, algo que a veces los candidatos demócratas fallan porque están más centrados en otras cuestiones. Pero, repito, con respecto a China, yo creo que los chinos se lo van a pensar 2 veces por la experiencia pasada antes de tensar la cuerda tanto, salvo que dependa algo de su política interior y entonces tengan que hacer algún movimiento. Trump suele utilizar esto también más domésticamente que a nivel internacional. También coincido. Estamos en el plató de la Europea Media, en el campus de Villaviciosa de la Universidad Europea de Madrid. El 7 de noviembre estamos en este momento a las 12 menos 10 del mediodía, y en la Universidad Europea a las 12 vamos a hacer un parón, todo el conjunto de la universidad, todas las facultades y naturalmente este programa también dentro de unos minutos para solidarizarnos con las víctimas de la Dana en las distintas comunidades, en la Comunidad Valenciana fundamentalmente, pero las distintas comunidades, y por eso vamos a detener el programa también durante unos minutos para prolongarlo después todavía en la segunda fase. Pero todavía nos queda tiempo, Aicea, para una última pregunta antes de ese corte. Sí, quería que entráramos ya un poquito a hablar de los conflictos que tenemos abiertos, a nivel de alianzas de seguridad internacional, este segundo bloque del programa. Entonces te quería empezar preguntando a ti, Gabriela, acerca de un poco de la OTAN y del conflicto de Ucrania, cómo se van a ver afectados en este caso por la reciente victoria de Trump. Bueno, yo creo que esas son las pautas en términos de política internacional que están en el centro, ¿no? O sea, muchos de los titulares ayer y el día anterior debatían exactamente eso, ¿no? Encendías la radio y una de las discusiones es, ¿está Europa sola? ¿Se va a quedar Europa sola? Creo que es una de las discusiones, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Rafael Calduch antes, ¿no? De que salir de la OTAN es muy difícil, quiero decir, no depende de un presidente, ¿no? Sino que tiene que pasar por la Cámara Alta y la Cámara Baja. Quiero decir que incluso, aunque sean de mayoría republicana, no todos los republicanos han expresado su voluntad de salir de la OTAN, entienden la importancia estratégica que tiene esa alianza. Pero sí es verdad que podemos ver un Estados Unidos más apagado dentro de la alianza. Quiero decir, cuando vemos la presencia de Estados Unidos en la OTAN durante el gobierno de Obama, era una presencia mucho más fuerte, ¿no? Lo vimos también cómo ha crecido con Biden. Sin embargo, con Trump, por ejemplo, aunque no ha cumplido todas sus promesas de quitar soldados de Afganistán y tal, sí que ha disminuido mucho el gasto militar en torno a los conflictos internacionales, ha disminuido la intervención, entonces podemos ver cómo disminuye, por ejemplo, la presencia de Estados Unidos en el conflicto sirio. Podemos ver también cómo disminuye la presencia de Estados Unidos en otra serie de conflictos en Oriente Medio también, porque es eso, no es un total aislacionista, pero sí es verdad que tiene un poco ese tipo de política en mente, ¿no? O sea, que es la ley el mayor esfuerzo lo hacemos para los americanos y luego, bueno, internacionalmente donde nos interese. En el caso de Oriente Medio sí creo que va a ser clave. Eso veremos después. Vale. Ahí lo dejamos en Ucrania, dejamos abierto esa cuestión para que después tanto Gabriela Brochner como Rafael Calduch nos comenten y sigamos con el programa esos otros conflictos, por ejemplo, el de Oriente Medio. Pero ahora, insisto, los estudiantes de Comunicación Audiovisual, los de Relaciones Internacionales, Periodismo y Derecho que están también en el plató, los monitores de Europea Media, la mesa que aquí estamos presentando este especial Elecciones, vamos a hacer un parón. Así nos lo ha indicado Javier Pérez Sánchez, el director del programa. Vamos a parar el programa durante 10 minutos para solidarizarnos con el conjunto de la Universidad Europea por las víctimas y por la situación que están viviendo las distintas comunidades como consecuencia de la Dana. Así que nos despedimos ahora, recortamos el programa durante unos minutos.
economy. And all you have to do is look at a poll. The polls Back in place the protections of Roe v. Wade. Después de este pequeño parón que hemos hecho en el programa, en este homenaje que hemos hecho a las víctimas de la Dana y a nuestros compañeros de la Universidad Europea de Valencia también, retomamos el programa de elecciones presidenciales, este especial que estamos haciendo desde Europea Media, desde el plató de televisión de Europea Media, con los estudiantes de comunicación audiovisual de Javier Pérez Sánchez en la realización y los estudiantes de Periodismo de Relaciones Internacionales y de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid, en el público y haciendo preguntas. Vamos a retomar un poco donde lo dejamos, Aicea. Vamos a retomarlo en ese un poco impacto internacional que ha tenido la victoria tan contundente de Donald Trump. ¿Cuáles han sido las principales reacciones que ha habido entre los líderes internacionales? Pues la verdad es que casi todos los dirigentes han respondido, han mostrado alguna reacción, y también quería comentar y destacar que la mayoría de estas reacciones han sido a través de la plataforma X, ¿no? Que es algo bastante curioso. La de Elon Musk. Sí, eso es. Para empezar tenemos a Pedro Sánchez, que antes hemos hablado un poco de qué va a hacer España con todo esto, y bueno, pues Pedro Sánchez, además de felicitarle, ha comentado que quiere trabajar para seguir manteniendo todas estas relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España, y que quiere seguir manteniendo una fuerte alianza transatlántica. Entonces ese ha sido el mensaje que ha mandado el presidente del Gobierno de España. Después tenemos a Javier Milei, que ya hemos dicho antes que se ha mostrado bastante amistoso con Trump, aunque a lo mejor la respuesta de Trump no sea la misma. Y él ha comentado que para él esta victoria por parte de Trump es formidable y que va a ayudar en todo lo posible para volver a hacer América grande. Ese ha sido su mensaje clave. Después tenemos a Xi Jinping, que lo que ha dicho, ha hecho una llamada a gestionar las diferencias de ambas regiones en esta nueva era, y ha comentado que va a ser mucho mejor y mucho más beneficioso para todo el mundo que haya cooperación antes que confrontación. Entonces ahí ya nos ha puesto un mensaje un poco de alerta. Y luego quería terminar con Kamala Harris, que el propio miércoles ya admitió su derrota públicamente y comentó que no se va a rendir. Su mensaje ya sabemos que durante toda la campaña ha sido si luchamos, ganaremos. Entonces lo que ha comentado es que la lucha a veces lleva más tiempo, entonces que ella no se va a rendir y que esa lucha surtirá efecto más adelante. Entonces esas han sido un poco las... Algunas del panorama. Qué importante ese reconocimiento de Kamala Harris, bien distinto del que hizo el presidente Trump, el inminente presidente Trump en el 2020, cuando movilizó a la sociedad norteamericana y ese asalto al Capitolio, ¿no? Retomamos un poco, yo creo, los análisis que estamos haciendo sobre los conflictos. Rafael Calduch, vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía, Empresa y de la Comunicación en nuestra universidad. Hablábamos antes con Gabriela de Ucrania. Vamos a ir a Oriente Medio. ¿Qué es la expectativa? ¿Cuál es la expectativa en esa tragedia que se está viviendo que puede deparar esta victoria de Donald Trump? Bueno, muchas gracias, Chema, que toquemos este tema. Yo creo que además Gabriela luego seguro que también puede aportar algo, porque es uno de los temas que a ella le gustan, como a mí. Yo quiero dejar claro una cuestión. En Estados Unidos, a nivel élite política, no hay fisuras en el apoyo a Israel. No es una cosa específica de los demócratas, es una cosa transversal. Entonces, ese apoyo a Israel va a seguir estando. Benjamín Netanyahu y Trump coinciden como no coinciden. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que no le gusta a Trump son precisamente estas salidas de tono que normalmente Netanyahu tiene y esa capacidad que tiene para hacer las cosas sin contar con Washington. Por lo que yo creo que, desde mi punto de vista, va a haber dos cuestiones. Una, el conflicto no va a acabar. Israel necesita seguir con el conflicto, tanto por cuestiones de política doméstica como por cuestiones de seguridad, porque el plan de Netanyahu es librar durante una generación a los israelíes de la posibilidad de unos ataques como los que ha tenido durante su actual mandato. Y es un plan que lo tiene clarísimo que va a desarrollar. Me preocupa, fíjate más, el tema de las relaciones Israel con Irán que con el tema palestino, porque Donald Trump es un presidente que tiene una clara visión de soporte a la idea de los dos estados. Y además tiene también claro que Jerusalén es israelí. O sea, hay temas que en el conflicto
israelí lo tiene bastante claro. Me preocupa más el tema de Irán, porque Donald Trump e Irán son agua y aceite. Son agua y aceite, efectivamente. Entonces, y eso va a reforzar la posición de Israel, pero no auguro un fin próximo al conflicto en Gaza, en el sur del Líbano. Al contrario, probablemente hay una extensión, como sí que auguro, como decía antes nuestra profesora Brochner, que yo coincido con ella, habrá una disminución de la intervención de los Estados Unidos en otros escenarios conflictivos de Oriente Medio. Tenemos a los hutíes todavía en Yemen, tenemos el tema de la guerra civil siria que no se ha acabado, y también creo que va a haber otro foco que va a emerger de nuevo, otra vez, que va a ser el tema de Irán, que había quedado un poco más dormido, por así decirlo, durante la presidencia de Biden, pero que yo creo que Donald Trump necesita enemigos. Entonces vamos a empezar a ver eso. Gabriela Brochner, aquí la profesora de Alianzas de Seguridad y Defensa. ¿Qué va a pasar con esas alianzas que ha puesto en marcha el gobierno Biden? La alianza del AUKUS en Asia-Pacífico, entre el Reino Unido y Australia y Estados Unidos, o el propio entramado de defensa marítima naval Quad, ¿no? Que es también otra alianza en Asia-Pacífico. Antes de contestar, Gabriela, vamos a ir ya animando a los estudiantes de Relaciones Internacionales que vayan preparando ya alguna pregunta para después. Las alianzas. A ver, sobre las alianzas, yo creo que la principal alianza de Estados Unidos y la dominación es la OTAN, ¿no? Pero bueno, hay que mirar más allá. Yo creo que en ese sentido Trump quizás haga lo que puede hacer con la OTAN en menos medida, no sea como que hacer parte de esa alianza con un perfil quizás más bajo, porque creo que no merece la pena deshacerse esa alianza. También hay cuestiones comerciales involucradas, ¿no? O sea, muchas veces lo que vemos es que en las alianzas de seguridad y defensa, o sea, en esta cooperación militar, también son muy útiles a la hora de establecer relaciones comerciales, ¿no? Hemos visto algunos años atrás cuando Australia le va a comprar los submarinos nucleares a Francia y lo cambia por submarinos nucleares de Estados Unidos, y se hace esa negociación. Quiero decir que en términos de expansión de la influencia de Estados Unidos positivamente, y con vista a los intereses de Estados Unidos en términos económicos, que creo que es la plataforma de Trump más clara, no se va a ausentar de esas alianzas. Lo que sí va a intentar es que esas alianzas no impliquen que Estados Unidos tenga que estar presente en determinadas intervenciones o conflictos. Pero son alianzas que no suelen estarlo, entonces es muy conveniente en ese sentido, ¿no? Sí creo que Estados Unidos en este momento va a intentar hacer algún tipo de expansión más comercial utilizando cuestiones de seguridad, que creo que un poco lo que comentaba, ¿no?, Rafael Calduch, de bueno, tenemos estos conflictos abiertos, de qué manera estos conflictos pueden o no ser útiles. Creo también que Trump necesita tener algunas figuras como enemigos. En su mandato anterior ha tenido un comportamiento muy curioso, porque tenía una relación distinta a los demás presidentes con Kim Jong-un de Corea del Norte, que creo que eso lo ha marcado también. Su relación, claro, aquella visita. Su relación con Putin es muy distinta a todos los presidentes de Estados Unidos, que creo que eso también va a ser clave para entender cuáles van a ser los pasos de Estados Unidos y la quizás posible resolución del conflicto Rusia-Ucrania. Putin contando que va a estar como una forma de ventaja para Rusia. No lo tengo yo tan claro porque, bueno, de Trump sabemos que podemos esperar alguna impredecibilidad, pero sí es verdad que yo creo que sus movimientos van a tener un interés más económico que en términos de una seguridad beligerante, ¿no? Lo único que es previsible en Trump es que es imprevisible, ¿no? Decían ahí él. Vamos con una pregunta del público. A ver qué estudiante, por favor, presentaros. Y aquí tenéis tanto a Rafael Calduch como a Gabriela Brochner. Buenos días, yo soy Lucía Jiménez, estudiante de tercero en Relaciones Internacionales, y mi pregunta sería que si creéis que con la elección de Trump como presidente seguirá suministrando Estados Unidos a la guerra de Rusia y Ucrania, ya que sabemos que existe una cierta complicidad entre Trump y Putin. Muchas gracias. Es lo que Gabriela estaba respondiendo, así que puedes completarlo. Pues, Lucía, yo lo que sí que vamos a ver, primero, él no va a poder retirarse, lo hemos dicho antes, inmediatamente.
¿vale? Hay una serie de compromisos adquiridos. Recibió, cuando el presidente ucraniano visitó Estados Unidos, se sentó con Trump, hablaron, y no va a haber un cambio drástico. Lo que yo creo que sí que va a empezar a hacer, y esto a lo mejor es una proyección propia, pero creo que sería interesante, es que vamos a empezar por lo menos a oír que se empiece a hablar del repago, el repago de la deuda. Ahora mismo todo lo que hemos transferido y todo lo que le hemos dado a Ucrania en realidad ha sido en un régimen de uso antes del pago. Es como una especie de crédito. Entonces, para Trump, esa situación es precisamente el elemento donde puede forzar una conclusión del conflicto de una manera más rápida, porque en la actualidad Ucrania no tiene capacidad de repago. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que, bueno, a través de esa factura pendiente o de los temas de repago de facturas pendientes, que además en la historia reciente de Ucrania son recurrentes, no solamente con los occidentales, también con la propia Rusia, pues yo creo que va a tener una válvula para poder presionar hacia un desenlace de un conflicto que ahora mismo se encuentra estancado, que no va ni para adelante ni para atrás y que nos cuesta a los occidentales, pero también a los rusos, una ingente cantidad de dinero. Entonces yo creo que deberíamos tener en cuenta eso y me parece que por ahí van a ir los tiros más que forzar que haya una retirada de los Estados Unidos del conflicto. Aicella, vamos a una pregunta desde la mesa. Yo quería que habláramos un poco acerca de Europa, de los líderes europeos. Tenemos a Macron, a Starmer, también el reciente crecimiento de la ultraderecha que se está hablando últimamente. También hay gente que comenta que Europa se va a tener que poner las pilas con la elección de Trump en Estados Unidos. Entonces vamos a hablar un poco de Europa y la Unión Europea, de sus líderes, no sé cómo los habéis visto. A ver, yo creo que, como he dicho antes, es un presidente que es democráticamente electo y por lo tanto hay que respetarlo y por lo tanto hay que entender que él es parte ahora de la regla del juego, ¿no? Lo que sí podemos notar en Europa que hay una identificación de los partidos de ultraderecha o más a la derecha con Trump más que con Kamala Harris y por lo tanto eso también puede favorecer al crecimiento de la oposición a determinados gobiernos como el gobierno de España, como el gobierno francés, ¿no? Que en ese sentido pueden estar contando con un aliado muy fuerte. No hay un proyecto que es internacional, no es un proyecto simplemente de cada país, sino que hemos visto cómo se han reunido líderes en Madrid, se han reunido líderes en otros países, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Argentina. Entonces creo que fortalece, ¿no? Tener de tu parte o trabajar en conjunto, ¿no? Con ese proyecto internacional al presidente del probablemente más importante en sentido de poder país del mundo, ¿no? Como es Estados Unidos, favorece mucho a que en las próximas elecciones de los países podamos ver algún cambio de resultados o incluso un apoyo más directo, ¿no? Más directo, vamos quizá ahí buscando la intervención del público. ¿Alguna otra pregunta de los estudiantes de Relaciones Internacionales? ¿Tenemos pregunta? Venga, adelante. Hola, yo soy Natalia Medina, también soy estudiante de Relaciones Internacionales y de Periodismo. Y bueno, quería hablar un poco de que, como ya sabemos, Donald Trump ha sido acusado también de una serie de delitos. Estuvo envuelto en todo lo del asalto al Capitolio. Se vio también envuelto en los juicios de Stormy Daniels. Bueno, una serie de delitos de los cuales ha sido acusado culpable y que parece que ha conseguido desviar esa atención, incluso presentarse un poco como víctima política y hacerse con las elecciones del pasado martes. Me preguntaba qué pensáis vosotros, si a partir de ahora esto va a tener alguna repercusión directamente en Donald Trump, si va a caer en el olvido. No sé qué pensáis. Rafa Galuch. Muchas gracias, Natalia. Muy adecuada la pregunta. Digamos que era la única parcela que nos quedaba ya por tocar, así que te lo agradezco. Bueno, aquí hay tres cosas. Primero, Donald Trump se presentó a estas elecciones luchando por su supervivencia, no por su supervivencia política exclusivamente, sino también por su supervivencia personal, precisamente por todas las causas que has mencionado. Entonces, partíamos de la base de dos candidatos en dos condiciones vitales distintas y con distintos intereses en juego, y eso es lo que ha hecho que Donald Trump se haya dejado la piel literalmente haciendo cosas e identificándose con estratos de la sociedad estadounidense con los que no estaba acostumbrado a identificarse porque lo necesitaba todo. Entonces, aquí también hay que tener dos cuestiones que son fundamentales. Primero, los juicios políticos en Estados Unidos van por un lado y los juicios
jurídicos o legales o criminales van por el otro. Entonces, ¿que va a tratar de utilizar la posición como presidente de Estados Unidos para desarticular los dos? Eso está claro. Lo que no está tan claro es hasta qué punto lo va a poder conseguir. Y una de las cosas que no estamos teniendo en cuenta es que toda la sociedad estadounidense anti-Trump ya sabe lo que es una presidencia de Donald Trump y van a estar muchísimo más pendientes a cualquier movimiento por parte de la presidencia de lo que estuvieron en la presidencia anterior. Donald Trump, cuando llega en la presidencia anterior, es un desconocido en el mundo de la política, ahora no. Ahora ya sabemos lo que hizo con el Capitolio y va a haber una reacción inmediata a cualquier movimiento, cualquier intento de manipulación de instituciones, de cargos, pero recordando que el presidente de los Estados Unidos tiene una enorme accesibilidad a todo el entramado del gobierno federal, pero también a través de, digamos, el esquema de gestión y de distribución de los fondos federales, una enorme capacidad de influencia a nivel estatal. Y eso es importante, porque muchas de las causas criminales no están en tribunales federales, están en tribunales estatales. Entonces es importante que entendamos que él tiene maniobrabilidad política, pero que va a estar analizado cada segundo. Y eso es una diferencia sustantiva con la situación anterior, que yo creo que puede hacer que nos podemos encontrar que dentro de 4 años los juicios políticos estén parados, pero los criminales no. El gobierno y las instituciones tan importantes en relaciones internacionales, comprender bien las instituciones y el funcionamiento de los países. Gabriela, la democracia a la que te has referido en los Estados Unidos ha funcionado con normalidad. ¿Tú crees que la democracia se ha visto fortalecida en su funcionamiento, en su resultado? ¿Tú crees que se puede ver afectada, debilitada como consecuencia del resultado? Pregunta complicada, pero también está ahí. Sí. He de decir que es una pregunta complicada. Yo creo que el resultado tiene un margen suficiente para que podamos llegar a la conclusión que el resultado es fiable. Quiero decir que como pasó en las elecciones anteriores en las que Biden le gana a Trump, la diferencia es muy poca, da un cierto margen a que haya algún tipo de movilización y una serie de cosas, esta vez no tenemos ese margen. La democracia tal y como la tiene Estados Unidos, ¿no?, que es un ejemplo de democracia liberal, funciona. No creo que esté amenazada en términos institucionales. Una de las cosas que yo creo que hoy día se confunde mucho en el debate en general, en la opinión pública, es cualquier cosa es una pérdida de democracia, y creo que no necesariamente es así. Hay países que sí tienen democracias más vulnerables. Los países, por ejemplo, sudamericanos tienen democracias más vulnerables, pero en el caso de Estados Unidos no. Quiero decir, juegan con las reglas del juego y entonces las reglas nos pueden gustar más o menos, pero juegan dentro de una regla democrática, y creo que en ese sentido se mantiene independiente de quién gane, ¿no? Gabriela Brochner, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid. Rafael Calduch, vicedecano de Relaciones Internacionales de nuestra facultad, especialista además en Estados Unidos, nos han acompañado hoy a Aicea Ibáñez y a mí en esta conducción, en este pequeño análisis, breve análisis sobre el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Muchísimas gracias a los dos por haber participado. Ya es habitual contar con vosotros y sois parte, por supuesto, de Europea Media y todo el entramado que aquí tenemos de divulgación de estos contenidos. Aicea, muchísimas gracias también. Gracias. Yo creo que ha salido muy bien. Sí. Un tema, además, de enorme relevancia que hemos tratado por segunda vez en este año en Europea Media, insisto, con la colaboración de los alumnos de Comunicación Audiovisual dirigidos por Javier Pérez Sánchez, que ha sido el director del programa, y por nuestros estudiantes de Relaciones Internacionales, Periodismo y Derecho que nos han acompañado. Hasta aquí la victoria, el análisis de la victoria de Donald Trump en Europea Media. Seguro que el personaje y el tema van a dar para próximos programas en el futuro. Buenos días desde el plató de Europea Media. The economy. And all you have to do is look at a poll. The polls Back in place the protections of Roe v. Wade.